Primera de Juan, capítulo 3, del 10 hasta el 18. Dice la palabra de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Estamos aquí, Señor, tratando de escuchar tu palabra. Te pido, Señor, que tú obres en nosotros. Gracias por ella, Señor, de nuestro consuelo, nuestra roca firme sobre la que sostener nuestra fe. Te pido, Señor, que tú obres en cada uno de nosotros y que nos abras los ojos, Señor, porque solo tú puedes hacerlo. Nosotros no podemos abrir nuestros ojos, estamos ciegos. Abre, Señor, nuestros ojos, obra en cada uno de nosotros, ayúdanos a ver nuestro pecado, ayúdanos a ver a Cristo más grande, más glorificado, y a ti, Señor, más santo y justo. En el nombre de Jesucristo te pedimos. Amén. Bien, bueno, predicar estos textos siempre es difícil, antes, como comienzo. Pero antes de mirar concretamente estos versículos, quisiera dar un vistazo general a todo el capítulo 3 de Primera de Juan, porque claro, estos versículos están en un contexto, ¿verdad? No han salido así de la nada. Y necesitamos ver en qué contexto se hallan estos versículos, y de esta manera podremos situar bien nuestro texto. En primer lugar, el capítulo 3, que ya lo hemos visto hace tiempo, el capítulo 3 arranca con un llamado a que miremos el gran privilegio que tenemos de haber sido hechos hijos de Dios. Fijaros el versículo 1. Mirad. Nos llama a mirar. ¿A mirar qué? A mirar el gran privilegio que tenemos porque Dios nos haya hecho sus hijos por su gracia. Nosotros por naturaleza, muertos en delitos y pecados, Dios nos hace sus hijos. Entonces, el capítulo empieza así, llamándonos a mirar el gran privilegio que tenemos de haber sido hechos hijos de Dios. En esta vida podemos ya disfrutar de ser hechos hijos de Dios, a pesar de que muchas veces no nos comportemos como tales, pero ya podemos disfrutar de que somos hijos de Dios. Aunque muchas veces no nos comportemos como si fuéramos hijos de Dios, sigue siendo verdad el hecho de que somos hijos de Dios y que Dios nos hizo sus hijos. También nos dice Juan en el versículo 2 de este capítulo, dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Entonces también nos dice que todavía no somos lo que un día seremos cuando Cristo se manifieste. Todavía no lo somos. Por tanto, en esta vida, dice Juan en estos dos versículos, en esta primera parte del capítulo 3, en esta vida podemos tener la seguridad de que somos hijos de Dios y también podemos tener la esperanza de que un día seremos como Cristo, aunque en este momento no lo seamos. Entonces son dos cosas sobre las cuales nos podemos apoyar. Bien, en segundo lugar, el capítulo 3 sigue diciéndonos que Dios no solamente nos hizo sus hijos, sino que también nos hizo nacer de nuevo. Este nuevo nacimiento, dice Juan, se manifiesta, es decir, se hace visible por fuera en dos maneras. Primero, el nuevo nacimiento se hace visible a través de una vida de justicia. El versículo 9 lo dice claramente, fijaros, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces,
Dios nos hace nacer de nuevo y la primera manifestación de que realmente hemos nacido de nuevo es que andamos en justicia. Pero no solamente eso, también nos dice que Dios, el nuevo nacimiento se hace visible a través del amor hacia los hermanos. Si miramos otra vez el versículo 10, es claro. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces tenemos ahí las dos cosas. Por un lado podemos disfrutar de que somos hijos de Dios, ¿verdad? Y podemos tener la esperanza de que un día seremos como Cristo. Y al mismo tiempo también podemos saber que Dios, aquellos que hizo sus hijos, les hizo nacer de nuevo. Tienen una nueva naturaleza y esa nueva naturaleza se manifiesta también. No es algo escondido, se manifiesta a través de un andar en justicia y a través de un amor hacia los hermanos. Hoy vamos a ver lo que dice Juan acerca del amor hacia los hermanos. Por eso hemos leído el texto que hemos leído. Pero antes de eso, quisiera que profundicemos un poquito más en el tema del nuevo nacimiento. Quiero que nos fijemos otra vez en el versículo 10 de este capítulo, porque yo creo que este es el versículo clave de todo este capítulo 3, porque es muy importante. Fijaros lo que dice. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Quiero que nos fijemos bien en este versículo, porque este versículo puede ser muy fácilmente mal interpretado. Lo podríamos malinterpretar pensando que para llegar a ser hijos de Dios, para que yo llegue a ser hijo de Dios, tengo que vivir en justicia y amar a mi hermano. Si yo hago estas cosas, dirá alguien, entonces Dios me tratará como si fuera su hijo. Eso es el gran error de la Iglesia Católica Romana. Pensar que si tú haces ciertas cosas, Dios te va a tratar como si fueras tu hijo, su hijo. Sin embargo, este versículo no nos dice que si andamos en justicia y amamos a nuestros hermanos, seremos hijos de Dios. No nos dice eso. El versículo nos dice más bien que aquellos que ya son hijos de Dios se manifiestan visiblemente en que hacen justicia y aman a su hermano. Es por causa de que somos hijos de Dios que andamos en justicia y amamos. Sin ser hijos de Dios no podríamos hacer eso. No podríamos andar en justicia y amar a nuestro hermano. No podemos ganarnos el favor de Dios para que nos haga sus hijos. No se trata de ganarnos el favor de Dios para que Él nos haga sus hijos. Él es el que nos tiene que hacer sus hijos. Ahora, una vez que nos ha hecho sus hijos, esos hijos mostrarán visiblemente ciertas características por causa de que Dios les ha hecho sus hijos. Entonces, este versículo puede ser malinterpretado de esa manera, pero también este versículo puede ser pasado por alto. Lo podríamos pasar por alto pensando que no es tan importante la vida de justicia en un creyente, ni tampoco el amor hacia sus hermanos. Si pensamos eso, lo que estamos haciendo en realidad, hermanos, estamos dándole una patada a este versículo. Estaríamos pasando totalmente por alto este versículo. ¿Por qué? Porque lo que este versículo nos dice es que los hijos de Dios necesariamente darán ese fruto de justicia y amor. Lo van a dar, sí o sí. Ellos no solo se quedarán con el título de ser hijos de Dios, no solamente irán por la vida diciendo, yo soy hijo de Dios y me alegro. No solamente se quedarán ahí, sino que también mostrarán las características que vienen por ser hechos hijos de Dios. Esto no significa que ellos tienen que producir justicia y amor en ellos para demostrar que son hijos de Dios. ¿Sí? No tienes que producir tú mismo justicia y amor para demostrar que eres hijo de Dios. Lo que estamos intentando decir es que por ser hijo de Dios vas a producir justicia y amor hacia tus hermanos. Si no, no eres hijo de Dios. Lo que estamos intentando decir en palabras más sencillas todavía es esto. Por causa de que hemos nacido de nuevo, daremos fruto de justicia y amor hacia nuestros hermanos. Andaremos en una vida justa y amaremos a nuestros hermanos. ¿Por qué? No porque nosotros produzcamos eso en nosotros, sino porque Dios nos ha hecho nacer de nuevo.
Si estas cosas no están en nosotros, eso significa que no somos hijos de Dios y que no hemos nacido de nuevo. Pero si estas cosas sí están en nosotros, entonces, ¿sabéis qué? Toda la gloria no te la llevas tú, se la lleva Dios. Porque si no hubiera sido porque Él te ha hecho nacer de nuevo, tú no podrías andar en justicia y no podrías amar a tus hermanos. Por tanto, hermanos, esta carta nos llama al autoexamen. Esta carta nos llama al autoexamen a cada uno de nosotros. Nos llama a que miremos si estas cosas están en nosotros. Si las hay, si andas en justicia y amor por tus hermanos, una vez más, no te glorifiques a ti mismo. No digas cuánto amor tengo yo y qué justo soy. Dale la gloria a Dios. ¿Sabes por qué? Porque Él es el que ha producido eso en ti. Él te ha hecho su hijo y lo muestras andando en justicia y amando a tus hermanos. Dale la gloria a Dios. Porque tú estabas muerto. Ahora, si no las hay, si estas cosas no las hay en nosotros, no busquemos crearlas por nosotros mismos. No podemos andar en justicia, no podemos amar, no podemos. Y Dios no quiere eso tampoco. Necesitas nacer de nuevo, eso es lo que necesitas. Y eso solo Dios lo puede hacer. Ahora, habiendo dicho todo esto, pasemos ahora a ver nuestro texto de hoy. Teniendo en mente esto, que la justicia y el amor hacia los hermanos son características de aquel que ha nacido de nuevo, ¿vale? Son características de aquel que ha nacido de nuevo. No son cosas que produces por tu fuerza, sino que son características por el hecho de que Dios te ha hecho su hijo y te ha hecho nacer de nuevo. Es por causa de esas cosas que podemos hacer eso. Bueno, y ya hemos visto la primera característica del que ha nacido de nuevo. Recordemos, la primera característica nos venía a partir del versículo 4 hasta el versículo 10 también. Y la primera era andar en justicia, ¿verdad? El Hijo de Dios, aquel que ha nacido de nuevo, anda en justicia. Pero también hay una segunda característica del que ha nacido de nuevo, y esa es el amor hacia sus hermanos. Y es lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Ahora, veamos otra vez el versículo 10. El versículo 10 dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Fijémonos en esas dos partes donde dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios. Todo aquel que no ama a su hermano no es de Dios. Todo aquel que no ama a su hermano no es de Dios. Vemos aquí en este versículo claramente que el amor hacia los hermanos es una característica del Hijo de Dios. El Hijo de Dios no solamente no practica el pecado, es decir, no solamente no practica la infracción de la ley, como nos dice el versículo 4, ¿verdad? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, el pecado es infracción de la ley. El creyente no solamente anda de esa manera, sino que también ama a su hermano. Más adelante hablaremos acerca de lo que significa amar al hermano, porque hay mucho que hablar acerca de eso. Por ahora quiero que nos fijemos en el hecho de que el amor es una característica del Hijo de Dios. Es una característica necesaria, es una característica inevitable, mejor dicho, del Hijo de Dios. El Hijo de Dios se manifiesta en que ama a su hermano. Lo contrario es ser hijo del diablo. Estas cosas están unidas también. No puede haber un andar en justicia sin amor hacia los hermanos. Ahora, no pensemos que un hermano anda en justicia y el otro ama, pero no anda en justicia. No. Estas dos cosas están unidas. No podemos andar en justicia sin amar a nuestros hermanos. Es más, Juan lo dijo claramente. Si vamos un momento al capítulo 2, versículo 9, él dice esto muy claramente. Dice, el que dice que está en la luz, es decir, el que dice que anda en justicia y que está bien con Dios, y aborrece a su hermano, ¿qué pasa con él? Está todavía en tinieblas, dice la palabra de Dios. Entonces, no puede haber justicia sin amor. Pero tampoco puede haber amor sin justicia. Una persona no puede decir que ama a su hermano y al mismo tiempo anda en pecado. Ambas cosas están en el Hijo de Dios, porque Dios es el que las produce. Ahora, fijémonos en el versículo 11, porque ahí nos da la razón por la cual el que no ama a su hermano no es de Dios. El versículo 11 dice:
porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la razón por la cual el que no ama a su hermano no es de Dios? Bueno, la razón es sencilla, porque el amor hacia los hermanos va en el pack del verdadero cristianismo, ¿verdad? Recordemos que Juan está tratando de recordar el verdadero cristianismo a esta iglesia, a la cual escribe, porque se habían infiltrado falsos maestros, se habían infiltrado personas enseñando cosas que no tenían nada que ver con el mensaje inicial que ellos habían recibido. Entonces Juan está tratando de corregir esas mentiras. Lo que Juan hace constantemente es recordar las cosas que oyeron desde el principio para que hagan caso a esas cosas y no a las cosas nuevas. Él les llama constantemente a recordar. No hagáis caso a lo nuevo, recordad lo viejo. Es por esto mismo que la iglesia, y esto ya es como una aplicación también para nosotros, es por esto mismo que la iglesia debe estar siempre en constante reforma. ¿Verdad? Hablamos de la reforma que sucedió hace 500 años, pero la reforma tiene que seguir estando hoy vigente en nuestros días. La iglesia debe estar constantemente reformándose. Tenemos que estar constantemente alerta por si nos desviamos del verdadero evangelio. Lo que tenemos que hacer siempre es volver a las sendas antiguas. En nuestro caso, debemos volver siempre a la Biblia y ver si lo que creemos y hacemos es conforme a ella. Las sectas, y esto es algo interesante, las sectas y herejías, ¿sabéis por qué empiezan? Simple. Empiezan porque dejan de hacer caso a lo que oyeron desde el principio. Dejan de hacer caso a lo que dice la palabra de Dios y siguen cosas nuevas. Por eso hay tantas sectas, por eso hay tantas herejías, porque dejan de prestar atención a las cosas primeras, a las cosas del verdadero evangelio. Ahora, en este caso, el amor hacia los hermanos es un mandamiento que Cristo nos dio. Es por esto que los hijos de Dios se manifiestan en el amor hacia sus hermanos, porque esto es una característica del verdadero cristianismo. Una de las características del verdadero cristianismo es que los hermanos se aman. Todo lo contrario a eso es falso cristianismo. Fijaros lo que dice Juan capítulo 13, versículo 34, que lo tengo aquí, no hace falta que vayáis. Dice, este es Jesús hablando, un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál es? Que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Entonces, es un mandamiento de Cristo mismo. Si no hay amor entre los hermanos en esa iglesia, no hay verdadero cristianismo. Así de sencillo. Es por eso que los hijos de Dios se manifiestan en el amor, porque el amor es una característica del verdadero cristianismo. Ahora, también es verdad, en realidad es irónico que un creyente diga que anda en justicia y no ama a su hermano. ¿Por qué? Porque el amor es un mandamiento. El amor es un mandamiento. Y al dejar de amar a tus hermanos, tú que dices que andas en justicia, al dejar de amar a tus hermanos, ya dejas de andar en justicia porque no estás cumpliendo ese mandamiento. Recordemos que estas dos cosas van de la mano. No puede haber una sin la otra. Ahora, seguimos con nuestro texto. Versículo 12 dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Ahora, Juan, después de habernos mostrado que el Hijo de Dios se caracteriza por amar a sus hermanos, porque esta es la característica del verdadero cristianismo, ahora Juan nos habla de un hijo del maligno. Y este hijo del maligno es Caín. En Caín vemos cuál es la manera de actuar del maligno. La manera de actuar del maligno es matando. La manera de actuar del maligno es quitando la vida. Los hijos del maligno hacen lo mismo, quitan la vida también. Es interesante notar que Juan usa el ejemplo de Caín en el contexto del amor fraternal y no en el contexto de la persecución. Claro, se entendería perfectamente que fuera de la iglesia hubiera personas como Caín queriendo matar a aquellos que tratan de adorar a Dios, ¿verdad? Sería normal y perfectamente comprensible que Juan, en medio de un pasaje de persecución, diga, recordad que Caín mató a su hermano, entonces es normal que os vayan a matar a vosotros también, los que están fuera. Pero él no lo usa en el contexto de la persecución, él está hablando aquí en el contexto del amor fraternal.
Y uno pudiera preguntarse, ¿pero por qué? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué lo hace? Esto quiere decir que dentro de las iglesias hay personas como Caín. Hay personas como Caín. Ahora, ¿qué nos dice Juan acerca de Caín? Nos dice que era del maligno y mató a su hermano. Ya hemos leído la historia de Caín y Abel, pero quisiera recordarla un poquito. Estos dos son dos hermanos, hijos de Adán y Eva. Uno de ellos, el mayor, Caín, era labrador de la tierra, agricultor, y el otro era pastor de ovejas, Abel, ¿verdad? Y ambos se presentan un día delante de Dios con un sacrificio. Caín va el primero y lleva el fruto de la tierra, lleva una ofrenda del fruto de la tierra. Luego se presenta Caín con un animal, con un de lo más gordo, ¿verdad? Una oveja de lo más gordo de entre su ganado. Dios mira con agrado a Abel, pero mira con desagrado a Caín, le rechaza por causa de su ofrenda. Ahora, cuando Caín ve eso, ¿qué hace Caín? En vez de arrepentirse y decir, Señor, ¿cómo lo hago mejor?, él se enfada, decae su semblante, se entristece y se pregunta, ¿por qué Dios no ha aceptado mi ofrenda? ¿Verdad? Y Dios le da la respuesta, no has hecho bien. No has hecho bien. Si hubieras hecho bien, lo hubiera aceptado, pero lo has hecho mal. Después de eso, Caín tampoco se arrepiente. ¿Y qué hace? Mata a su hermano. Mata a su hermano. Esa es la historia de Caín. Simple, ¿verdad? Caín, es importante que entendamos esto, Caín ya era del maligno antes de matar a su hermano. Él no se convirtió al maligno cuando mató a su hermano. Él ya lo era antes. Aunque le vemos ofreciendo un sacrificio a Dios, parece ser que no lo había hecho como Dios quería que lo hiciera. Por eso le dice, si hicieras bien. Dado que Dios aceptó la ofrenda de Abel, parece ser que Caín tenía que haber ofrecido, ¿qué? Un sacrificio. Tenía que haberse presentado delante de Dios con sangre y no con algo de la tierra. Pero no lo hizo porque era del maligno. Caín se presentó a Dios como le dio exactamente la gana. Dios dijo, presenta un sacrificio, él dijo, no, voy a ir como me da la gana a mí. Y encima mata a aquel que sí lo había hecho bien. ¿Por qué causa le mató? Se pregunta Juan en el versículo 12. Le mató porque las obras de Caín eran malas. Toda su vida era una vida de maldad. Y las de su hermano eran obras justas. Le mató por celos y envidia. No podía soportar que su hermano fuera mejor que él. El origen de sus obras estaba en el diablo. Así es como actúa el diablo, como actuó Caín. Ahora, ¿por qué habla Juan de Caín? ¿Por qué habla Juan de Caín? Nos habla de Caín para que no sigamos su ejemplo. Es obvio, ¿verdad? Este es el ejemplo de alguien del diablo que quería el primer lugar en todo. Me acabo de recordar, si vamos un momento a tercera de Juan, tenemos aquí un ejemplo interesante también de alguien parecido a Caín. Dice el versículo 9 de tercera de Juan, un poquito más adelante, dice, yo he escrito a la iglesia, Juan también hablando, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlos, se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Aquí tenemos un ejemplo de Caín dentro de la iglesia. Una persona que quería el primer lugar entre ellos. Ahora, cuando Caín quería el primer lugar, pero cuando vino alguien mejor que él, ¿qué hizo? Se lo quitó de encima. Así no actúa el amor, hermanos. Así no actúa el amor. El amor se goza en el bien del otro y quiere el bien del otro. Pero Juan también nos habla de Caín para que no nos sorprendamos cuando el mundo nos aborrezca.
Esto está relacionado con el versículo 13, dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Caín es una representación del mundo que está en la iglesia. Caín mató a su hermano no solo porque sus obras eran malas, sino también porque las obras de su hermano eran justas. El mundo aborrece al que hace lo justo. Cuando la iglesia se opone al pecado del mundo, no nos oponemos al pecado del mundo porque nosotros seamos mejores, no somos mejores, somos salvados por gracia. Pero cuando la iglesia se opone al pecado y nos oponemos porque imitamos a Dios, quien es santo y justo, cuando la iglesia hace eso, el mundo se levantará contra la iglesia. Y es esto exactamente lo que nos dice el versículo. Y también Juan 7:7 dice, este es Jesús hablando, dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, dice Jesús. ¿Por qué? Porque yo testifico de él que sus obras son malas. El mundo nos aborrece cuando testificamos que sus obras son malas. Entonces, hermanos, no nos sorprendamos cuando la gente nos aborrezca por el sencillo hecho de decir que cosas como el aborto es malo, la homosexualidad es mala, la fornicación es mala, la borrachera es mala, etc. No nos sorprendamos cuando el mundo nos aborrezcan por estas cosas. No decimos estas cosas para condenar a las personas. No decimos, tú eres un fornicario y vas a ir directo al infierno. No decimos eso de esa manera. Decimos estas cosas para que las personas se arrepientan y vean que están en grande peligro. Ese pecado le va a llevar directo al infierno y necesita arrepentirse. Exponemos el pecado para que haya arrepentimiento, pero cuando hagamos eso, el mundo nos aborrecerá. Unos nos aborrecerán, pero la buena noticia es que haciendo eso, exponiendo el pecado a las personas, Dios usándonos a nosotros, muchos se salvarán, porque Dios obra a través de nosotros, a través de lo que nosotros decimos cuando exponemos la palabra de Dios fielmente. Entonces, muchos nos aborrecerán y no nos extrañemos, pero otros se salvarán. No nos sorprendamos cuando nos aborrezcan y no tengamos miedo a que nos odien por decir la verdad para su bien. Más bien, gocémonos. Mateo 5:10 dice, bienaventurados los que padecen persecución, ¿por qué? Por causa de la justicia. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, cuando padecemos persecución por causa de decir cosas justas, ¿verdad? De decir cosas que están en la palabra de Dios, somos bienaventurados. Debemos ser felices. El reino de los cielos es nuestro. Entonces, no nos sorprendamos, dice Juan, cuando los Caínes del mundo nos aborrezcan. Ahora, después de habernos mostrado, Juan, este ejemplo de lo que no hay que hacer, Caín, Juan vuelve para hablarnos acerca del amor. Fijaros el versículo 14, dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. En este versículo nos dice que la seguridad del creyente de haber nacido de nuevo está ¿en qué? ¿En qué está la seguridad del creyente de haber nacido de nuevo? Voy a ponerlo de otra manera. ¿Está en que viene a la iglesia? ¿Está en que ora? ¿Está en que lee su Biblia? ¿Está en que, qué sé yo, muchas cosas podemos decir? No está en ninguna de esas cosas. La seguridad del creyente está en que ama a sus hermanos. ¿Cómo puedes saber tú que has nacido de nuevo? Si amas a tus hermanos, dice Juan. Podemos estar seguros de que somos hijos de Dios porque amamos a nuestros hermanos. El amor no es la causa del nuevo nacimiento, es al revés. El nuevo nacimiento es la causa del amor. Amamos porque hemos nacido de nuevo. No amamos para nacer de nuevo. Amamos porque hemos nacido de nuevo. Amamos porque hemos nacido de nuevo y sabemos que hemos nacido de nuevo porque amamos. Simple. El que no ama, dice Juan, permanece en muerte. Está muerto. Sigue estando muerto. No es que muere porque no ama. Ya está muerto y sigue estando muerto el que no ama. El que no ama a su hermano todavía no es hijo de Dios. Todavía no ha nacido de nuevo. Juan siempre habla claro. Juan no está interesado en dar falsa seguridad. Juan está interesado en hablar la verdad.
Es claro, ¿verdad? Cuando él habla, él dice blanco o negro, no hay grises. Recordemos que el amor al hermano va en el pack del cristianismo, del verdadero cristianismo. El que no ama todavía no ha nacido de nuevo. Y luego el versículo 15 es todavía más claro en el asunto. Dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Conocemos el mandamiento de no matarás, ¿verdad? Lo conocemos. Bueno, pues el mandamiento de no matarás va más allá del acto de matar. Nos dice Jesús que solo por enojarte ya eres culpable de haber matado a tu hermano. Solo por enojarte contra tu hermano ya eres culpable de haberle matado. Y Juan dice lo mismo, el que odia a su hermano ya es culpable de homicidio. No tienes que matar, como lo hizo Caín, para ser culpable de homicidio, solamente tienes que odiar. El odio ya te hace culpable de haber matado a tu hermano, culpable delante de la ley de Dios. Ahora, después de haber visto todo esto, pasamos ahora al versículo 16, y dice el versículo 16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Juan aquí habla acerca de lo que significa el amor y cómo debemos amar. Y nos dice Juan que hemos conocido el amor en Cristo y lo que Él hizo por nosotros. Cristo puso su vida por nosotros. Su ejemplo de amor es el ejemplo supremo de amor. Y fíjate que Él no tenía que habernos amado. Él no tenía que haberlo hecho. Nadie le dijo que nos amara. Mucho menos a nosotros. Sería comprensible que amara a los ángeles. Pero a nosotros. Cristo amó a sus enemigos dando su vida por ellos. Eso es lo que nos dice Dios. Esos enemigos somos tú y somos yo. Eso es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Fijaros en Romanos capítulo 5, que conocemos muy bien este versículo. Versículo 5, capítulo 5, versículo 7, dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Es decir, es muy difícil que alguien muera por alguien bueno, ¿verdad? Puede ser que se dé en algunos casos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros cuando éramos sus enemigos. El versículo 10 también lo dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces Cristo puso su vida por sus enemigos. Cristo puso su vida por sus enemigos. Y si tú estás aquí sin Cristo, hoy eres enemigo de Dios. Pero aquí está el Evangelio. Cree, arrepiéntete. Es solamente en base a este amor que podemos amar. Es solamente en base al amor de Cristo por nosotros que podemos amar. Si no entendemos el amor de Cristo hacia nosotros al entregar su vida por nosotros, no seremos capaces de amar. Es meditando y pensando constantemente en el hecho de que Él puso su vida por ti que podrás amar a tu hermano. Si no haces eso, no podrás amar a tu hermano. Necesitamos meditar más y más en el amor de Cristo hacia nosotros. Y cuando hacemos eso, eso nos impulsará a amar a nuestros hermanos. Es lo que Juan trata de hacer aquí. Él nos llama a mirar el ejemplo de Jesús. Dice, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. Ahora, ¿cómo debemos amar a nuestro hermano? Fijaros, el versículo 16 sigue diciendo, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y aquí tenemos, hermanos, en este versículo, un principio general de cómo podemos amar, de cómo podemos amarnos. Dando nuestra vida por nuestros hermanos. ¡Wow! Vaya principio. Dando nuestra vida por nuestros hermanos. Esto lo dice la palabra de Dios. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y si hace falta, nuestra vida física. Esto es exactamente lo que nos dice Juan. Es exactamente lo que nos dice.
Esta es la clase de amor que se requiere del cristiano. Y esta es la clase del amor que el cristiano va a llevar a cabo. Aquel que ha nacido de nuevo va a llevar a cabo este amor. Dar tu vida por tus hermanos significa estar a disposición de ellos. Dar tu vida por tus hermanos significa estar a disposición de ellos. Esto cambia nuestro concepto del amor, ¿verdad? El amor no es sentir un cosquilleo en el estómago o un sentimiento o algo así. No es palabras tampoco, como veremos aquí. El amor es dar. En eso consiste el amor. Amamos a nuestros hermanos no cuando les decimos que te amo. Amamos a nuestros hermanos cuando nos damos a nosotros mismos para el bien de ese otro hermano. Es entonces cuando amamos a nuestro hermano. Claro, esto en nuestra sociedad tan individualista es imposible de entender. Desgraciadamente esto también se ve en las iglesias. Somos capaces, ¿verdad? Fijaros, somos capaces de dar nuestra vida por nuestros familiares. Claro, son nuestros queridos. ¿Qué madre no daría su vida por su hijo? ¿Verdad? Somos capaces de hacer eso. Pero lo que la palabra de Dios nos dice es que el creyente debe dar su vida por los hermanos. Una vez que somos de Cristo, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Si tú eres de Cristo, si tú has nacido de nuevo, ya no eres tuyo. Ya no te perteneces. ¿Sabes a quién le perteneces? A 3 personas. Bueno, 2 sí o sí. Le perteneces a Dios, le perteneces a Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. A las 3 personas de la Trinidad. Ellos te salvaron. Cristo te compró con su sangre. El Espíritu Santo te anhela celosamente, está en ti. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Eres de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si estás casado, perteneces a tu esposo o tu esposa. Eso también nos dice la palabra de Dios. Ya no eres tuyo. Si vais, luego queréis ir a vuestras casas, Efesios 5 lo dice claramente. Pero luego también, y esto nos olvidamos muchas veces, perteneces a la iglesia. Perteneces a la iglesia. Le debes amor a tus hermanos. Estás en deuda con la iglesia. Una vez más, es imposible tener esta clase de amor si no meditamos en el amor de Cristo hacia nosotros. Yo no puedo dar mi vida por mis hermanos si yo no entiendo y medito constantemente en el gran sacrificio que hizo Cristo por mí. No puedo hacerlo. Pensad que nosotros no éramos familiares de Dios cuando Él nos salvó y aún así Él dio su vida por nosotros. Es más, como dije antes, éramos sus enemigos. No éramos sus amigos, éramos sus enemigos. Y Él aún así dio su vida por nosotros. Me encanta el ejemplo de Pablo. Un hombre, ¿sabéis quién era Pablo antes? Un Caín, pero peor que Caín. Era un Caín, perseguidor de la iglesia, odiaba a los hermanos, los odiaba hasta la muerte. Cuando mataron a Esteban, él estaba ahí guardando la ropa tan tranquilamente, diciendo, tiradle piedras. No había hecho nada Esteban, no había hecho nada, solamente exponerle su pecado. ¿Y qué hizo él? Pues ahí estaba dando su voto para que le mataran. ¿Cómo era Pablo antes? Odiador de la iglesia, un Caín. Pero ¿qué nos dice de Pablo después? ¿Qué dice Pablo de sí mismo después? Fijaros en 1 de Tesalonicenses 2:8. Si lo miráis, es un versículo bastante claro. Y fijaros cuál llegó a ser la actitud de Pablo y cómo Dios cambió a Pablo de ser un perseguidor de la iglesia a no solamente amar la iglesia, 1 de Tesalonicenses 2:8, no solamente amar la iglesia, sino a entregarse por ella. Fijaros. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, dice Pablo, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también, ¿qué dice? Nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Ahora, hay otro versículo más fuerte todavía. Este es fuerte, pero hay otro más fuerte, para que veáis cómo Dios cambió a Pablo. Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Y Dios puede hacer esto, en sus hijos Él lo hace. Él produce esta clase de amor, no es imposible. Si lo ha hecho con Pablo, lo puede hacer con nosotros. Dice aquí el versículo 1 y 2. Bueno, hasta el 3, perdón.
Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Y fijaros, el anhelo de Pablo y la disposición de Pablo. Este es un hombre lleno de amor, porque deseara yo mismo, ¿qué dice? Ser anatema. Anatema significa ser maldito, separado eternamente de Dios. Deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Él estaba dispuesto a ser anatema, no solamente por sus hermanos, sino por aquellos que eran sus enemigos, que le azotaron 3 veces, casi le matan varias veces, y cuántos más males no les ha hecho. Aquí está Pablo, estando dispuesto a ser anatema por amor, por amor. Entonces esto es lo que hace el amor, hermanos, y a mí siempre me llama mucho la atención el ejemplo de Pablo. Pablo, después de Jesús, es la persona más amorosa que vemos en la Biblia. Una persona entregada a Dios, pero porque Dios había producido eso en él. Y es posible en nosotros también, Dios puede hacerlo. Ahora, Juan no solamente habla de un principio general, no solamente habla de dar nuestra vida por nuestros hermanos, sino también habla de un principio específico, nos da un ejemplo específico. El versículo 17 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Entonces el principio general es dar nuestra vida por los hermanos, ¿verdad? Pero el específico es ayudar con nuestros bienes a los hermanos que están en necesidad. Lo que hacemos con nuestro dinero dice mucho de dónde está nuestro corazón. Esto es algo verdadero. Lo que hacemos con nuestro dinero dice mucho de dónde está nuestro corazón. Si tu dinero y bienes están a disposición de los hermanos que están en necesidad, eso es una fuerte indicación de que has nacido de nuevo. De otra manera, si hay un hermano en necesidad y no le ayudamos, ¿cómo podemos decir que el amor de Dios está en nosotros? El que ha sido cambiado por el amor de Dios amará a sus hermanos y les ayudará. Así de simple, con sus bienes. Recordemos, ya se ha predicado aquí Hechos 4, pero recordemos el ejemplo de esos hermanos que vendían todo, o sea, vendieron sus casas, vendieron todo. ¿Por qué? Porque tenían puesta su mirada en el reino de Dios. Habían puesto su mirada bien puesta, habían empezado a hacer tesoros en el cielo, no en la tierra. ¿Y cómo? Vendiendo sus heredades, porque había hermanos en necesidad para ayudarles por amor de ellos, estando dispuestos a darse todo por ellos. Eso es lo que hace, hermanos, el amor verdadero hacia los hermanos. Y luego el versículo 18 es para cerrar de una manera muy contundente. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Para terminar, Juan nos da otro principio de cómo amar. Debemos amar de hecho y en verdad, no de palabras ni de lengua. El amor verdadero se muestra en acciones. Cuando mostramos nuestro amor en acciones concretas, demostramos que somos hijos de Dios. Hay personas que dicen, yo amo a los hermanos con H mayúscula. Vale, pero ¿amas a este hermano? Sí, yo amo a los hermanos, sí, amo a la iglesia, pero ¿amas a las personas específicas de esa iglesia? Porque si amamos a la iglesia con I mayúscula y si amamos a los hermanos con H mayúscula, estamos amando de palabra. Demostramos nuestro amor cuando hacemos acciones concretas por esos hermanos. Ahora bien, solo un hijo de Dios puede hacer esto. Solo un hijo de Dios puede hacer esto. Y esto es lo que Juan se esfuerza aquí en mostrar, que en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Es decir, el hijo de Dios amará sí o sí. Es algo que está en él. Dios ha puesto eso en él. Es más, en Romanos dice que Dios derramó su amor en nosotros por el Espíritu Santo que nos fue dado. Solo un hijo de Dios puede hacer esto. Ahora, hermanos, para terminar, me gustaría ahora dar una serie de aplicaciones específicas a nuestra iglesia con este pasaje. Primero, esta clase de amor, y ya lo he dicho antes, solo pueden mostrarla aquellos que han nacido de nuevo.
por naturaleza no podemos crear esto nosotros. No te esfuerces en amar. O sea, si tú has oído este mensaje y dices, madre mía, no, arrepiéntete. Porque Dios te dará ese amor. Pero los que han nacido de nuevo mostrarán este amor. Si no es así, no te engañes a ti mismo. El pasaje es claro, clama a Dios, que es rico en misericordia para que te haga nacer de nuevo. Y Él te hará capaz, te capacitará para amar a tus hermanos. Y mira a Cristo, sigue mirando a Cristo. Sigue mirando a Cristo. Cuanto más miras a Cristo, más vas a amar a tus hermanos. Pero luego, en segundo lugar, y estas ya son aplicaciones más específicas, entiendo que no es fácil pensar en este tema y muchas veces se nos queda grande, ¿verdad? Cuando hablamos del amor, decimos, wow, qué bonito sería llegar a ese punto, pero nunca llegaremos. No. Hermanos, tomemos pasos pequeños para crecer en el amor los unos para con los otros, con pasos pequeños. Siempre meditando en el Evangelio, siempre basándonos en el Evangelio, en las buenas noticias de que Dios te salvó por pura gracia. Ahora, ¿qué pasos pequeños podemos tomar? Empecemos a poner esto del amor en práctica, ¿sabéis dónde? En nuestros hogares. Primeramente, empecemos por ahí. Esposos, amad a vuestras mujeres. Eso es lo que nos dice en Efesios, capítulo 5. Esposos, amad a vuestras mujeres. Y tú dirás, yo la amo, trabajo por ella. ¿Vale? Ama a tu esposa, estando a disposición de ella, sirviéndola. Claro, yo cuando mi esposa está aquí, esto no es fácil de decir, hermanos. Ama a tu esposa, estando a disposición de ella, sirviéndola, dando tu vida por ella. Empieza a poner esto en el hogar, empieza a poner esto en práctica en tu hogar. No solamente trabajes por ella, ámala. Ella es dueña de ti, dice la palabra de Dios. Pero, esposos, y me dirijo a los esposos porque yo soy esposo y sé lo que es eso, ama a tus hijos también. Ama a tus hijos. Yo sé que trabajamos, cada uno tiene su trabajo, viene cansado del trabajo, ve a sus hijos, los quieres tirar por la ventana, muchas veces, y pasa, es normal. Pero porque vienes cansado y es normal. Y muchas veces dejamos el trabajo de amar a nuestros hijos y de disciplinarnos en la amonestación del Señor a nuestras esposas, porque nosotros estamos muy cansados. Ama a tus hijos, pasa tiempo con ellos. Pasa tiempo con ellos. Si tú no vas a pasar tiempo con ellos, va a pasar el mundo tiempo con ellos. Entonces, ama a tus hijos, da igual lo cansado que estés. Cristo nos amó cuando éramos malos. Nosotros también podemos amar a nuestros hijos. Da igual la edad que tengan. Da igual si son pequeñitos, grandes, ama a tus hijos. Da tu vida por ellos. Invierte tiempo en ellos. Y empieza a poner esto en práctica. Jóvenes, si sois creyentes, esto también se aplica a vosotros, el amor. Es muy fácil ser joven y pensar que tú no debes entregarte por la iglesia. Dirá, yo no tengo dinero para ayudar a la iglesia, ¿qué voy a ayudar yo si no llego a nada? Ahora, la iglesia y su bien, joven, es para ti, la iglesia y su bien debe estar en mayor prioridad que tus estudios. Primera prioridad, Dios. Segunda prioridad, tus padres. Tercera, iglesia. Cuarto, estudios. Esas son las prioridades en tu vida. Porque al poner a Dios en primer lugar, vas a poner las cosas bien. Vas a poner las otras cosas en orden. Pero piensa, joven, en cómo puede ser útil a la iglesia. Un ejemplo, y es un buen ejemplo, usa tus estudios para el bien de la iglesia. No pienses que eres muy joven, no puedes hacer nada. Sí puedes hacer mucho. Empieza desde ya. Ahora, tengo aquí una aplicación que estaba dudando en decirla, pero voy a aprovechar el momento. También quiero dar antes la advertencia de que esta aplicación no tiene mucho que ver con el texto, pero sí que es una buena aplicación que tiene que ver con el principio de amar, ¿vale? Tiene que ver con qué significa amar. Y me gustaría dirigirme en esta oportunidad a las jóvenes chicas, porque hay una aplicación que tiene que ver con el amor. Hay una aplicación que tiene que ver con el noviazgo. En este asunto abunda el tema del amor, ¿verdad?
¿Cuántos mensajitos por WhatsApp y tal? Ay, ¿verdad? Te amo y yo te amo y no paran de amarse. Ahora, joven chica, porque la mayoría son chicas, pero también se aplica a los chicos, obviamente. ¿Qué tenéis que buscar en un chico? No alguien que os diga que os quiere. Eso solo son palabras. Parad por un momento esas mariposillas que hay en el estómago y pensad racionalmente. Lo que tenéis que buscar en un chico es a un cristiano que esté dispuesto no solo a pasar el rato contigo en una pequeña relación de noviazgo, sino a dar su vida por ti, escucha bien, renunciando a su libertad de casarse con quien quiera para casarse contigo y darse él mismo entero a ti. Eso es lo que debes buscar. A un chico que esté dispuesto a renunciar a su libertad de casarse con quien quiera, porque tiene la libertad, si eres cristiano, está dispuesto a renunciar a esa libertad para entregarse a ti, para casarse contigo. Eso es lo que debes buscar. ¿Por qué? Porque el amor, como nos dice el texto, el amor es dar, no es solo palabras. Y en el tema del noviazgo hay muchas palabras. Y se aman, pero hay poco compromiso, poco dar. Entonces eso es lo que tienes que buscar. Otra aplicación, hermanos, difícilmente, esto ya es para la iglesia, difícilmente podremos dar nuestras vidas por los hermanos si no venimos fielmente a la iglesia todos los domingos. ¿Cómo vamos a dar nuestra vida por los hermanos si ni siquiera anhelamos estar con ellos? Que un hermano no venga a la iglesia pudiendo venir puede ser un indicador de que no ha nacido de nuevo. El Hijo de Dios anhela estar con los otros hijos de Dios. Y si tú no anhelas estar con los otros hijos de Dios, es un fuerte indicador de que tú no has nacido de nuevo y necesitas arrepentirte. Entonces, hermanos, antes de llegar a ese gran tema del amor, piensa si vienes a la iglesia todos los domingos. Porque solamente por venir ya estás mostrando un acto de amor hacia tus hermanos. Estás diciendo lo que me importa y quiero pasar tiempo con vosotros. Otra aplicación, hermanos, difícilmente podremos dar nuestras vidas por los hermanos si no oramos por ellos. Si no oramos por ellos. Si a ti te importa poco su bien espiritual, pues difícilmente podremos amarles. Esta es una buena manera de amarnos, orando por nosotros, orando los unos por los otros. Pablo no paraba de orar por sus hermanos. Mira, solamente tenéis que echar un vistazo los primeros versículos en todas sus cartas. Y vais a ver que empiezan diciendo, no ceso de orar por vosotros y de dar gracias a Dios. Hermanos, esta es una gran muestra de amor hacia nuestros hermanos. Y ahora, hermanos, difícilmente podremos dar nuestras vidas por los hermanos si no podemos perdonarles cuando han pecado contra nosotros. Amar implica perdonar. Amar implica recibir el daño. Recibir el daño. Cuando te han dañado, recíbelo. Eso es el amor. Amar significa pagar tú mismo por lo roto de tu hermano. Eso es amar. Entonces, si no estamos dispuestos a perdonar a nuestros hermanos, no podemos decir que les amamos. No podemos decirlo. Cuando Pedro le preguntó, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? 70 veces 7. Eso no quiere decir que ahora empieces a contar hasta 490. Dice, bueno, ya te queda una. No se trata de eso. Se trata, hermanos, de siempre estar dispuesto a perdonar. Y si nos fijamos en Efesios, texto muy claro y bien conocido, Efesios capítulo, a ver si lo encuentro, versículo 32, capítulo 4, versículo 32, dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. ¿Por qué? Fijaros, otra vez la base del amor. Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, hermanos, estas cosas las digo para que nos examinemos. Para que nos examinemos y empecemos a tomar pasos pequeños. Recordemos que el amor es una característica del Hijo de Dios, de aquel que ha nacido de nuevo. Si estas características no están en nosotros,
significa que no hemos nacido de nuevo. Y si no hemos nacido de nuevo, necesitamos arrepentirnos. Necesitamos arrepentirnos y darnos cuenta de que estamos mal con Dios. También recordemos lo que dice en 1 Juan 1:9, que creo que es muy apropiado para acabar. 1 Juan 1:9 dice: si confesamos, esto se aplica a nosotros, a todos los hermanos, si confesamos nuestros pecados, el pecado de no amar a nuestros hermanos, ¿suficiente? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, siempre hay esa opción. Nunca vamos a amar perfectamente. Cristo es el único que amó perfectamente. Pero siempre tenemos la opción de confesar nuestro pecado y el Señor nos irá limpiando cada vez más y llenará de amor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú obres en la iglesia de Parla, que nos ayudes, Señor, a amarte más a ti, a ver más este amor que tú has tenido hacia nosotros, meditar en él. Y te damos gracias, Señor, porque tú nos has amado cuando éramos tus enemigos. Y ayúdanos, Señor, a poder amarnos más los unos a los otros. En el nombre de Jesucristo. Amén.